una densidad de 1, por ejemplo. Si trabajamos con pacientes desnutridos, bueno, buscaremos buscar aumentar, esta densidad calórica, y por lo contrario, si estamos trabajando con pacientes con sobrepeso y obesidad, que muchas veces sucede, como les decía hoy, se trabajará con densidades por ahí más bajas que 1. ¿Sí? Por eso decía que la densidad calórica depende básicamente del estado nutricional del paciente. Ceci, cuando quieras nomás habla, yo no te escucho hasta ahora nada, así que vos avísame nomás. Perfecto. Yo quería, respecto de del volumen, cuando la profesora empezó a hablar del volumen normal, aumentado, disminuido, lo que yo observo al corregir los trabajos prácticos es que ustedes presentan errores al manejo del volumen. El manejo del volumen normal es 400-450 gramos. Para un paciente con enfermedad biliar, 400 gramos no sería un volumen aumentado. Está bien dar volúmenes. Por las dudas aviso que yo no estoy escuchando nada. No damos volúmenes normales, disminuidos. Disminuir el volumen es dar porciones que siempre sean menores a 400 gramos. Lo que nosotros hacemos en una enfermedad biliar muchas veces es manejar un volumen normal de 400, pero ¿sí? Trabajar con la forma de los alimentos, cómo modificamos a partir de la técnica, porque si no, luego no es factible poder entender lo de la densidad calórica que le está repitiendo la profe. Yo ahora le voy a avisar qué es lo que les comenté. Porque si yo quiero dar una densidad calórica más alta, más baja, probablemente al dar un poquito volumen, por ejemplo 250 centímetros cúbicos, si yo aumento mucho la densidad calórica, aumento la osmolaridad, aumento la hiperconcentración de algún nutriente, aumento la cantidad de grasa y termina siendo en definitiva un estímulo importante para la vesícula. Entonces, a veces me conviene manejar volúmenes normales con densidades más normales de 1, aportar las calorías a partir de ese volumen, fraccionar la comida, llevando a periodos interdigestivos de 3 horas. ¿Qué significa llevar a periodos interdigestivos de 3 horas? Significa que haya un espacio de 3 horas entre una comida y la otra, por ejemplo, una colación. De esta manera manejo volúmenes normales, no sobrecargo la actividad biliar y no sobrecargo la actividad biliar por concentración de nutrientes, que son también estimulantes biliares. Si yo tengo que aumentar calorías, por ejemplo, a mí no me conviene usar un volumen de 250, de 300, que eso sería un volumen disminuido. No me conviene en ese paciente porque probablemente 400 lo tolere bien, porque tiene una buena digestión gástrica, porque tiene una buena absorción intestinal, y cuando llega al intestino no hay una hiperconcentración de nutrientes, ni de grasas, ni de azúcares, ni de osmolaridad. Ahora, mantener un volumen de 400 es factible siempre y cuando yo no utilice, por ejemplo, las verduras crudas, las frutas crudas, los cereales con fibra, o sea, es decir, voy a modificar por cocción y subdivisión, porque es posible que no me resulte aumentar demasiado la densidad energética, porque la densidad energética aumentada estimula efectivamente la secreción biliar, que estimula el hígado, que estimula el páncreas, y termina en una cadena de desajustes en función de los órganos que son anexos al aparato digestivo, pero que cumplen una función muy importante. Yo no sé si ustedes pudieron entender esto que les digo. Es como que no vamos para arriba ni vamos para abajo, tenemos que ser un poco más cuidadosos al trabajar con el paciente. Si yo de repente digo, bueno, no, pero está desnutrido, entonces voy a usar leche, voy a ponerle azúcar, voy a ponerle aceite, la hiperconcentración de grasas me va a producir aumento del trabajo biliar, la hiperconcentración de azúcar me va a producir aumento del trabajo biliar, los lácteos, voy a manejar más vale las temperaturas, ¿sí? Entonces, las consistencias es normal porque pueden ser todas, los volúmenes es normal porque trato de manejar 400, si necesito más calorías hago un fraccionamiento normal o aumentado cada 2 o 3 horas. Siempre modifico fibras, vegetales y frutas, ¿sí? Evito dar residuos en la alimentación. Bueno, quería aclararles eso porque por ahí ahora le voy a contar, le voy a mandar un mensaje a la profesora y le voy a contar qué fue lo que les dije, pero me parece apropiado que ustedes se hacen mucho mal, o sea, lo que se lee en los prácticos es que no entendieron el tema del volumen.
¿sí? El volumen alimentario excesivo está básicamente dado por aumento de la fibra, por aumento de las verduras, por aumento de los cereales integrales, un plato que a lo mejor pesa poco, pero tiene mucho volumen, y ahí viene lo de la densidad calórica, ¿sí? En relación a lo que las calorías son muy bajas. Y un volumen bajo, si es un volumen bajo pero con una densidad calórica muy alta, me resulta más estimulante para la vesícula que un volumen normal con una densidad calórica de 1. ¿Se comprendió? Bueno. Ceci, recién me volví a conectar, o sea, salí de la reunión y volví a entrar, recién escuché solamente lo último que dijiste, ¿me podrías resumir como para seguir? Sí, te resumo, Romina. Lo que yo les había dicho del volumen normal en enfermedad biliar es que ellos al hacer trabajo práctico manejan mucha equivocación con el tema del volumen. Un volumen normal aceptable es 400 gramos de comida. Si yo, por ejemplo, aumento el volumen, estoy dando más de 400 gramos, necesito, por ejemplo, incorporar frutas crudas, verduras crudas y demás. Este no es el caso. Lo que yo puntualizo en patología biliar es que el volumen tiene que ser normal. Tienen que ser de 400 gramos y tratar de llevar una densidad calórica más cercana a 1. Porque si yo modifico el volumen y bajo el volumen a menos de 400, 250, 300, porque voy bajando la cantidad del volumen de alimentos y aumento la densidad calórica, lo voy a tener que hacer a expensas de acumular nutrientes. Entonces tengo hiperconcentración de hidratos de carbono, tengo hiperconcentración de grasas, tengo hiperconcentración de proteínas, y las hiperconcentraciones, tanto de purinas, de grasas como de azúcares, son las mayores estimulantes del trabajo biliar y hepático. Entonces lo que yo les decía es que sí es conveniente tener un volumen normal, y si tengo que aumentar calorías, quizá fraccionar un poco más la comida, respetando un volumen normal, fraccionar un poco más la comida y llevarlo a periodos interdigestivos mayores a 3 horas. De manera que yo maneje un volumen de 400, una densidad calórica de 1, que me permita diluir concentraciones, no provocar la actividad biliar y no manejar tanto densidades, porque por ahí es decir, bajo el volumen para subir la densidad calórica y estoy dándoles otro problema. Entonces, por lo menos, por ejemplo, lo que se ve es que un paciente que puede consumir una pechuga de pollo cocida con un poquito de vegetales cocidos y un poco de arroz cocido, probablemente en las características, en la técnica aplicada al plato, va a ser más apropiada la aceptación del paciente y menos trabajo biliar a que yo utilice un volumen más pequeño y aumente la densidad energética. Generalmente eso me resulta más estimulante. Por eso en el libro dice que es normal. Es normal porque se pueden usar todas las consistencias, es normal porque se pueden usar temperaturas, fraccionamientos normales, es normal porque el volumen es normal. Y a ellos, cuando vos les decís volumen disminuido, se me van, o sea, en los prácticos como que no están comprendiendo qué es un volumen normal y qué es un volumen disminuido y qué es un volumen aumentado. Entonces, normal con una densidad calórica normal sería como algo de 400 densidad de 1. Necesito aumentar calorías, puedo seguir manteniendo una densidad de 1 y fracciono un poquito más, que eso sí me está permitido. Porque si no, utilizas la forma de agregar alimentos, porque pasa a agregar alimentos y le han puesto palta, y le han puesto semillas, y le han puesto otras cosas a las preparaciones para aumentar la densidad calórica, y la verdad que no es el recurso más apropiado. Entonces, aclaro nomás en función de lo que yo vi que ellos hacen, en función de lo que yo creo que han interpretado, y en lo que, sacando un poco la bibliografía, a lo mejor la interpretación de la bibliografía para mí es esa. Es decir, tratar de manejar eso, Romy, volúmenes normales, y si no, fraccionar un poco más, pero la idea de concentrar nutrientes para la vesícula no funciona. Sí, yo me refería más a que se modifica en cuanto a los residuos, ¿sí? Y a las purinas, por ejemplo, pero más que nada a la fibra, ¿sí? Claro, pero lo que pasa es que eso es modificación de las fibras. Entonces, el tema, estamos siempre en lo mismo. Modificar volumen tiene que ver con el volumen final del plato en peso neto. Si yo después modifico la fibra, es la fibra modificada por cocción y subdivisión, que puede ser hemicelulosa
o celulosa modificada. Pero eso, o sea, modifica el volumen final del plato, sí, pero el peso neto del alimento es el mismo. O sea, es decir, nosotros como nutricionistas sabemos que son volúmenes normales. Modificado a partir de la técnica no significa que yo modifiqué. A ver, para mí modificar el volumen es disminuir el volumen neto de la preparación a 300, a 250. Y si a 300 y a 250 le tengo que llevar una densidad calórica más alta, concentro nutrientes. Por lo tanto, a mí me conviene llevarlo a un volumen normal y en el volumen es normal y las fibras están modificadas. Que eso no afecta ni a la densidad calórica ni al volumen como término como lo conocemos los nutricionistas. Sí, el plato servido se ve un plato modificado. Por eso yo tomé el ejemplo de la pechuga cocida con el zapallo y el arroz. Lo vemos como un pequeño plato, pero son volúmenes normales. Yo partí de un peso neto normal. Ahora, yo quiero dar disminuido, para mí dar disminuido el volumen es hacer un postre de leche. Si yo el postre de leche lo concentro de nutrientes porque tengo que aumentar la densidad energética, termina siendo más nocivo que un volumen más alto, pero sin concentración de nutrientes. Eso nada más decía. Claro, no, yo me refería más que nada al tema de la fibra y a que vamos a trabajar con fibra soluble en cuanto a los residuos del plan, que eso por ahí era para prestar atención en cuanto a que no es todo normal que se puede dar fibra insoluble, rafinosa, estaquiosa sin problema, porque de hecho sí hay que cuidar esa parte. Claro, eso sí, no. Yo nada más me empecé a hablar cuando dijeron volumen disminuido. Ahí es cuando tomé la palabra. Ok, gracias. Y bueno, y en cuanto a los caracteres químicos, sí, decíamos que purinas vamos a tratar de que sea hipopurínico el plan, sabor y aroma suave, agradable, principalmente vamos a evitar todo lo que sean condimentos ácidos y vamos a tratar de que también sea adecuado la eliminación o disminución de estímulos biliares, principalmente ácidos orgánicos, santinas, purinas, condimentos. Y en cuanto a los nutrientes, justamente ahí arriba ya tenemos en lo que se trabaja en cuanto a la cantidad, la proporción y el tipo, que era lo que estábamos mencionando hasta hace un rato, ¿sí? Dentro de las recomendaciones dietéticas que también se mencionan en la bibliografía, así como muy generales, que obviamente después uno lo adecúa a cada situación particular, a cada paciente y a su situación, se ve un poco lo que es suspender la ingesta de alimentos grasos, principalmente las de origen animal y vegetal, vísceras, carnes muy grasas, crema de leche, quesos de alta maduración o quesos grasos, helados de crema, lácteos enteros, dulce de leche, amasados de panadería, porque ustedes saben que todo lo que es amasados contiene por lo general margarina, mucha manteca, ¿sí? Dentro de todo, del resto, también obviamente grandes cantidades de azúcar, yema de huevo, manteca, margarina, palta, chocolate, ¿sí? En este caso estamos hablando principalmente de grasas de tipo saturadas, que son las que vamos a evitar, colesterol. Lo poco que se da de grasa en el plan, que decíamos que es un plan hipograso, va a ser de ácidos grasos esenciales, como para cubrir la cuota diaria, pero sin provocar un mayor estímulo a nivel de la vesícula. Después otras recomendaciones generales en cuanto a frutas y verduras, se van a seleccionar teniendo en cuenta la concentración de ácidos orgánicos y evitar aquellos formadores de gases, ¿sí? Que esto ya veníamos trabajando, legumbres, crucíferas, cebolla, ajo, choclo, morrón, puerro, rabanitos, cítricos, sandías,